Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Les hago una introducción a lo que será el curso de biofísica correspondiente a UBA 21. En este video vamos a estar resolviendo los primeros 3 ejercicios que corresponden a biofísica de UBA 21 y son ejercicios que implican movimientos rectilíneos uniformemente variados, Newton, la segunda ley de Newton, y bueno, algunas nociones de trabajo. Este video es para que puedan ver cómo de clases, cómo explico, cómo escribo, y en base a eso nos vayamos conociendo de a poquito. Este es el video donde explico lo que hicimos en la clase de prueba que se ofreció. Y bueno, vamos a comenzar. Bien, el primer ejercicio lo voy a leer en voz alta. Dice que tenemos que esbozar un gráfico de velocidad en función del tiempo para un MRV, o sea, un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Esa es la definición de MRV. Y los movimientos rectilíneos uniformemente variados vienen asociados a una función, a una ecuación, que tiene algunas componentes que van a dar la descripción característica del movimiento que queremos describir. Entonces, antes de esbozar el gráfico, vamos a escribir su correspondiente ecuación. Y la ecuación, al menos para lo que es la velocidad de un movimiento rectilíneo uniforme, viene dada por esta función b de t igual a una ordenada al origen, la aceleración y un diferencial de tiempo. Bien, vamos a escribir a qué corresponde cada uno y vamos a hacer una analogía con lo que es una función de una línea recta. Así que debajo voy a escribir una función que ustedes quizá conocen del colegio o de haber hecho matemática o cuando cursen matemática del CBC. Verán que hay una función, una ecuación, que es la que corresponde a una línea recta, y está sumamente anexada a la ecuación que acabo de escribir sobre la velocidad de un movimiento rectilíneo uniformemente variado, MRV. Bien, la ecuación de una línea recta tiene una ordenada al origen, que se suele denominar con la letra B, una pendiente, dada por la letra M, y una variable, que es X. Bien, entonces las analogías son directas. La ordenada al origen es B, y en este caso es la velocidad inicial, ahora le ponemos nombre a todos. La pendiente de esta recta es A, la aceleración, y bueno, lo que irá variando, la variable que irá cambiando en el tiempo o irá cambiando, es, en este caso, el tiempo. Bien, y vamos a poner nombres. Entonces, había comentado que esta velocidad V0 es velocidad inicial. Y la velocidad inicial es la velocidad en el instante cero. Cuando yo aprieto mi cronómetro y empiezo a medir lo que pasa a lo largo del tiempo, mide una cierta velocidad y esa velocidad es la inicial. Y es la que tenemos que poner en la descripción de nuestro movimiento. A es lo que se conoce como aceleración. Y este delta t se llama diferencial de tiempo. Diferencial de tiempo. Y no es nada más y nada menos que una resta. ¿Sí? Siempre que ustedes vean el delta, que es ese simbolito de un triángulo, se está refiriendo a una resta de tiempos. ¿Qué tiempos? Los tiempos que yo quiero abarcar en la medición de mi movimiento. Entonces lo que uno suele poner es la resta del tiempo final con el inicial. ¿Sí? También se suele usar para este TI, se suele usar T0 en vez de TI. Pero es una cuestión simplemente de nomenclatura, de cómo se mencionan las cosas.
Bien, entonces ya una vez teniendo un poco en la cabeza lo que es esta ecuación de velocidad, vamos a esbozar el gráfico correspondiente, ¿no? Entonces, siempre que queremos armar un grafiquito, nos armamos un par de ejes. X, B. Bien, la velocidad en función del tiempo es el gráfico que queremos esbozar. Y viendo un poco, o teniendo en cuenta lo que es una línea recta, cuando tenemos que dibujar una línea recta, literalmente hacemos una línea recta, ¿no? Siendo redundantes. Pero una línea recta también puede ser de esta forma. Entonces, ¿qué línea recta tengo que dibujar? ¿Una horizontal? ¿Una que tenga una cierta pendiente? Bien, si estamos en la situación donde la aceleración es igual a 0, la ecuación que corresponde a esto, de la velocidad en función del tiempo, es aquella donde este término desaparezca. Entonces nos quedaría que la velocidad en función del tiempo es siempre la velocidad inicial, para todo instante de tiempo. Y en esa situación, que la vamos a dibujar en azul, obtendríamos una línea recta, ¿no? Donde comenzaría en el término de velocidad inicial. Sin embargo, y ahora déjenme mover esta línea hacia abajo, esto de acá no describe un movimiento rectilíneo uniformemente variado. De hecho, la idea de variado es que vaya variando con el tiempo. Y si observamos este gráfico, esta ecuación, vamos a observar que no tenemos una variación en el tiempo. Existe una dependencia, pues estamos graficando la velocidad a medida que transcurre el tiempo, para el tiempo 1 segundo, 2 segundos, 3 y así en adelante, vamos a tener una velocidad correspondiente. Pero fíjense que siempre es la misma. Entonces, si no estoy variando el tiempo, lo que tengo es un movimiento rectilíneo uniforme. Ya está, no varía. Pero el ejercicio nos está pidiendo uno uniformemente variado. Así que lo vamos a hacer en violeta. Bien. El movimiento rectilíneo uniformemente variado es aquel que tiene una aceleración. La aceleración lo que hace es cambiar la rapidez del sistema. Bien. Entonces, cuando tenemos una aceleración diferente de 0, distinta de 0, nuestra ecuación es la que habíamos escrito. Entonces voy a poner ecuación MRU de MRV. Y vamos a esbozar el gráfico correspondiente en violeta. El gráfico correspondiente lo que va a hacer es partir de la ordenada al origen y luego tener una cierta pendiente y una dependencia del tiempo, como indican las ecuaciones de más rectas. Así que este de acá es nuestro MRV. Bien, hablemos un poquito sobre la pendiente. ¿Qué pasa si nuestra pendiente es 0? Si nuestra pendiente es 0, lo que hace esta ecuación es convertirse en una línea recta y tendríamos un MRU, como habíamos comentado antes. Y si nuestra pendiente va creciendo, la recta también va creciendo hacia el eje vertical. Así que buenísimo. ¿Y qué más nos pide? Bueno, hay que marcar las unidades. Bien, hablemos entonces de unidades. Uy, estamos en derecha. Unidades que corresponden a cada uno de los elementos que aparecen en la ecuación. Bien. La velocidad, bueno, cuando queremos hablar de unidades, lo que se suele poner es la unidad entre corchetes. Bien. La velocidad se mide en metros sobre segundo. Y entre nosotros, estos es un equivalente a cualquier unidad que mida distancia sobre cualquier unidad que mida tiempo. Es por eso que los automóviles, supongamos, miden en otras unidades. Miden en kilómetros por hora. Esto es simplemente una conversión de numeritos. Y vamos
vamos a ver sobre otras unidades. Bueno, el tiempo se suele medir en segundos. Y bueno, la velocidad inicial es el mismo elemento. Y tenemos la aceleración ahora. La aceleración se mide en unidades similares a la de la velocidad, pero la diferencia es que son segundos cuadrados. Entonces, aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, bien. Ya con esto tendríamos una buena idea de lo que es el ejercicio 1. Pasemos ahora al ejercicio 2, que es un poco más interesante. El ejercicio 2 nos introduce un caballo que nos dice que pesa 200 kilogramos, parte del reposo, realiza un movimiento en línea recta y alcanza su velocidad. Alcanza una velocidad de 27 kilómetros por hora a los 3 segundos de que comienza su partida. Entonces nos preguntan cuántos metros se desplazó desde su posición inicial al cabo de 3 segundos. Bueno, vamos a escribir los datos. ¿Bien? Para todos los ejercicios de biofísica es imprescindible que hagamos una pequeña sección de datos para saber qué conocemos y qué no. Entonces, nos dan la masa, vamos a escribir así, la masa del caballo, veremos si esta información es útil o no. Nos dicen que hace un movimiento en línea recta, esto no es nada más y nada menos que un movimiento rectilíneo uniformemente variado, y nos dicen que en t igual a 3 segundos, la velocidad allí es de 27 kilómetros por hora. Bien, una vez que tenemos los datos escritos, lo que vamos a hacer es también esbozar un pequeño gráfico que nos está hablando sobre la dinámica de este problema. Entonces, bajo un poquito la cámara y vamos a esbozar lo que está pasando. Tenemos un movimiento rectilíneo que evoluciona con el tiempo, entonces lo único que hago es dibujar una línea temporal. Y luego lo que voy a hacer es dibujar un caballo. Ahí va. Bueno, ese es el caballo. Que nuestro caballo parte de un cierto lugar. Y parte particularmente en un cierto instante de tiempo. Entonces vamos a decir que este es t igual a 0 segundos. Bien. En este tiempo suceden algunas cosas particulares y nos dicen que el caballo parte del reposo. Entonces, si parte del reposo, nos están diciendo que la velocidad en el tiempo igual a 0 segundos, o sea, el comienzo, son 0 metros sobre segundos. ¿Ok? Eso es un dato súper importante. Y luego lo que podemos hacer nosotros es definir arbitrariamente la posición inicial del caballito. Y con esto lo que vamos a hacer es escribir que la posición del caballo a los 0 segundos son 0 metros. Bien, y luego nos dicen que en t igual a 3 segundos, y ya me río porque tengo que volver a dibujar el caballito. Bueno, ahí queda. A los 3 segundos, le vamos a poner que no le edite al menos. Bien, la velocidad de este caballo es un dato. Sabemos que v en 3 segundos, que es los que habíamos escrito hace un ratito, son 27 kilómetros por hora. Y podríamos preguntarnos, bueno, ¿cuál es la posición del objeto del caballo a los 3 segundos? Bien, y esa es la incógnita que debemos resolver en este ejercicio. Bien, y para todo esto hay una ecuación. Como en física, siempre que queramos describir la posición, el lugar o a una magnitud física, tenemos una ecuación correspondiente que tiene dependencias de otras variables u otros elementos.
Entonces, la ecuación que vamos a utilizar se llama ecuación horaria. La ecuación horaria está dada por la siguiente expresión, que nos habla de la posición de alguna partícula, de algún objeto, en el tiempo, a lo largo del tiempo. Entonces, a medida que transcurre el tiempo, yo voy a poder saber la posición para cada instante de tiempo. Bien, y está dada por la siguiente ecuación, las siguientes expresiones. X0 es posición inicial, luego le vamos a sumar un término que tenga una dependencia temporal, y este va a ser la del inicial, que ya sabemos cuál era. Y le vamos a sumar otro término que tenga que ver con la aceleración ahora, pero lo dividimos por 2. Y le sumamos una dependencia temporal, pero al cuadrado, que corresponde, digamos, con esto de que vieron que la aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, tiene sentido que esté multiplicado por un segundo al cuadrado. Bien, pensemos qué es dato, qué no es dato. Esta es una de las ecuaciones que tenemos. Y otra ecuación que tenemos es la que ya conocíamos. La de velocidad en función del tiempo, que es velocidad inicial más la aceleración por un cierto delta t. Bien, con estas dos ecuaciones podemos pensar qué necesitamos averiguar, qué datos queremos, qué datos no queremos, o qué datos nos faltan. Entonces, analicemos un poco todo. Voy a subir la cámara. Bien, nosotros queremos la posición en t igual a 3 segundos. O sea, la ecuación que vamos a tener que estar viendo es esta de acá. Esa ecuación nos dice, bueno, cuando vos pongas t acá, igual a 3 segundos, yo te voy a dar la posición. Bueno, entonces pensemos, la posición inicial, ¿la tenemos? Sí, era un dato. La definimos como 0 metros. Buenísimo. ¿Velocidad inicial la tengo? Sí, es un dato, me dice que parte del reposo. Ah, golazo. Y me puedo preguntar, ¿la aceleración del sistema la tengo? No, la tengo. La tengo que averiguar. Bueno, pero yo tengo otra ecuación abajo que me habla sobre la aceleración. Entonces me pregunto, ¿puedo conocer esa aceleración? Bueno, sí, a ver, pensemos. Velocidad inicial es un dato, buenísimo. El delta t que busco, lo conozco, digamos, quiero ir de los 3 segundos a los 0 segundos. Yo conozco lo que pasa en el tiempo que quiero que pase. Y también conozco la velocidad en el tiempo particular que yo quiero que pasen las cosas. O sea, conozco la velocidad en t igual a 3 segundos. Esa de ahí. Así que buenísimo. Si yo despejo esta ecuación de aceleración, la pongo acá, paso a las unidades que correspondan, a las unidades con las que tenemos que estar trabajando, y hago toda esta operación, ya terminé el ejercicio. O sea, ahora lo único que nos queda es hacer operatoria. Buenísimo. Bueno, entonces buscamos la aceleración. Buscamos A. Y lo vamos a hacer usando esta ecuación. Entonces, si buscamos A, lo que vamos a hacer es reemplazar datos, ¿no? Yo digo, en t igual a 3 segundos, lo que tengo que hacer es evaluar toda esta ecuación en los 3 segundos. Entonces lo que hago es poner la velocidad de los 3 segundos, que eran 27 km por hora, que vamos a tener que convertir a metros sobre segundo. Y para pasar a metros sobre segundo, tenemos que dividir por 3,6. Que eso se los había dejado en el PDF, lo voy a dejar anotado acá. Cuando tenemos kilómetros por hora y queremos ir a metros sobre segundos, dividimos por 3,6 y cuando queremos ir hacia el camino opuesto, multiplicamos por 3,6.
Así que déjenme hacer esto en la calculadora. Hacemos 27 dividido 3,6 y esto nos da 7,5 metros sobre segundos. Bien, esto déjenme hacerles una nubecita. Y ahora cuando estemos reemplazando los tiempos que corresponden, vamos a poner acá que el tiempo a los 3 segundos son 7,5 metros sobre segundo. Buenísimo. Bien, entonces eso ya lo tenemos. Ahora tenemos que poner la velocidad inicial. Es redundante, pero acá voy a poner 0 metros sobre segundos. Y le sumamos el término que correspondía a la aceleración, que es lo que estamos queriendo buscar. Y lo multiplicamos por el diferencial de tiempo que estamos queriendo conocer. El diferencial de tiempo es, recuerdo, el tiempo en el que yo quiero evaluar mi movimiento. Entonces, voy desde el tiempo final, que eran 3 segundos, a 0 segundos. Buenísimo, ya con esto es despejo, y listo, y me desentiendo. Hago todas las operaciones entre paréntesis, soy ordenada, nunca dejemos eso de lado. Y nos queda aceleración por 3 segundos igual a 7,5 metros sobre segundo. Para despejar la aceleración paso dividiendo los 3 segundos. Entonces aceleración son 7,5 metros sobre segundos dividido para 3 segundos. Y antes de hacer la cuenta, que es un 7,5 dividido 3, eso me da la calculadora en 3 segundos. De hecho ya lo puedo ir digitando. Importantísimo hacer un chequeo de unidades. Esto se llama chequeo de salud mental. Cuando uno quiere obtener una magnitud física, que en este caso es la aceleración, hay que conocer previamente las unidades en las que está. La aceleración se mide, según lo que vimos, en metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, esto me está dando en metros sobre segundo al cuadrado. Lo vemos. Arriba hay un metro y abajo hay 2 segundos que se multiplican, o sea, segundos al cuadrado. Golazo, ganamos. Entonces, acá ya escribimos metros sobre segundo al cuadrado, esto es la aceleración, y cuando divido 7,5 para 3 me da 2,5. Buenísimo, esto es entonces la aceleración que buscábamos. Y esta aceleración dijimos que la vamos a reemplazar en la ecuación horaria y con ello cuando evaluemos a los 3 segundos vamos a obtener la posición del caballo a los 3 segundos. Brazo. Vamos abajo entonces y voy a escribir reemplazo a la aceleración en la ecuación horaria. Y ya con esto obtendríamos la posición en el tiempo deseado. Bien, entonces evaluamos a los 3 segundos. Y evaluar quiere decir, en cualquier lugar donde aparezca t en nuestra ecuación, ponemos 3 segundos. Bien, el primer término que aparecía en la ecuación horaria era el término correspondiente a la posición inicial. La posición inicial la habíamos definido arbitrariamente y dijimos que eran 0 metros. Buenísimo. Ahora multiplicamos por la velocidad inicial, que dijimos que eran 0 metros sobre segundos, y esta estaba multiplicada por nuestro diferencial de tiempo, que recordemos el tiempo que queremos analizar es de que parte hasta los 3 segundos. Y luego lo que tenemos que hacer es multiplicar por la aceleración dividido 2, o sea, 2,5 metros sobre segundo al cuadrado dividido 2. Buenísimo. Y acá en el paréntesis ponemos 3 segundos menos 0 segundos, que es nuestro delta t, y lo elevamos al cuadrado. Bueno, entonces cuando yo resuelva todo esto, voy a obtener la posición. Listo, esto es operatoria, acá estamos muy bien. Bueno, entonces acá hay un 0, no lo vamos a escribir. Acá hay un 0 multiplicado por un término, entonces todo ese término se me va, se convierte en 0. Buenísimo. Y lo único que nos queda es operar con el término de la derecha.
que esto de acá va a ser igual a 3 segundos al cuadrado, o sea, 9 segundos al cuadrado. Buenísimo. Me queda entonces que x de t igual a 3 segundos es la aceleración dividido 2, estos 2,5 y 2, que son 1,25 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicado para 9 segundos cuadrados. Bien, antes de hacer cualquier cosa, chequemos unidades. Bueno, acá se me va el segundo cuadrado con el otro segundo cuadrado. Ok, bueno. Y me pregunto, ¿tiene sentido que la posición me quede en metros? Sí, es una unidad de distancia el metro. Y yo quiero preguntarme dónde está la distancia que recorrió desde los 3 segundos y desde el inicio. Ah, listo, genial. Entonces, está todo re bien. Esto lo que nos da es 1,25 por 9, que son 11,25 metros. Y esta es entonces, nada más y nada menos, la posición que estábamos buscando. Esta es la respuesta. Buenísimo, vamos. Ok. Bueno, ahora, otro ejercicio. Vamos al 3. Pero el 3 en realidad tiene una conexión profunda, si quieren, con el con el ejercicio anterior, porque nos salen del mismo caballo. Pero ahora, al caballo que nuevamente me encuentro en la posición de tener que dibujarlo, le atan un carruaje. Entonces, vamos a dibujar nuestro caballo hiperrealista. Es raro este caballo. Y le vamos a enchufar un carruaje. Ahora, a este es un intento de carruaje. Esto es lo mejor que voy a poder hacer. Bien, se le engancha un carruaje y nos piden en el inciso A calcular el módulo de la fuerza con la que tira de él. Ok, nos están hablando de una fuerza. Entonces, en nuestra vida cotidiana, nosotros experimentamos cuando sufrimos un empujón o un tirón, cuando nos tiran de la camiseta, cuando nosotros queremos empujar un mueble, sentimos o una resistencia o una especie de tirón, ¿no? Y esto se conoce como fuerza. Cuando el carruaje tira del caballo, el caballo experimenta una fuerza en el sentido en el que se quiere mover el carruaje y se denomina F. Newton se encargó de darle una ecuación, una dependencia de dos variables, a esta fuerza. Entonces la segunda ley de Newton establece la siguiente relación para la fuerza. Nos dice, fuerza es la masa del objeto por la aceleración que tiene. En particular, nos habla de que la sumatoria de todas las fuerzas que siente el objeto que queremos analizar es la masa total por la aceleración que sufre. Pero en este caso sentimos una sola fuerza porque tenemos un solo carruaje que nos tira. Entonces, listo. Usaremos la ecuación que está entre paréntesis. Pero si tuviese más fuerzas, como por ejemplo, alguien me tira de un lado y otra persona me tira del otro, no sé, de mis brazos, voy a experimentar dos fuerzas en sentidos opuestos y a eso las debo sumar. Esas fuerzas deben sumarse. Bien, y hablemos un poquito de las unidades de las fuerzas. La fuerza se mide en unidad de masa por unidad de aceleración. Y la unidad de masa es una unidad conocida, es el kilogramo. Y la unidad de aceleración la habíamos conocido anteriormente, es metros sobre segundos al cuadrado. Y por suerte, en vez de tener que escribir kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado cada vez que nos queremos referir a una fuerza, tenemos una expresión súper sencilla, que es Newton. Entonces, ¿quién descubrió esto? Quien estableció esta relación
deseo ponerle su nombre a una unidad, un hito muy conocido y repetido en la historia de la ciencia. Así que por suerte podemos abreviar este término con una N correspondiente a Newton. El Newton entonces es la unidad privilegiada de la fuerza. Bueno, entonces para calcular la fuerza lo único que tengo que hacer es escribir masa por aceleración. Bien, la masa ahí viene, la del caballo. Y recordemos que cuando escribimos los datos del ejercicio anterior nos daban la masa del caballo, que eran 200 kilogramos. Brazo, listo. Vamos abajo. Escribimos, bueno, a ver la fuerza entonces que siente es 200 kilogramos. Y lo tengo que multiplicar por la aceleración. La aceleración de, ¿quién? La que habíamos calculado antes, del caballo. ¿Y dónde está? Ahí. Son 2,5 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces el ejercicio 3 no se puede hacer sin el ejercicio 2. Menos mal que hicimos todo. Bien. Entonces, como les venía comentando, antes de hacer la multiplicación de 200 por 2,5, chequeemos las unidades, que ya ojo vemos que está bien. Tenemos kilogramos por metro sobre el segundo al cuadrado. Eso se va a convertir en Newton y tiene sentido hablar de Newton cuando hablamos de fuerzas. Genial. Listo, entonces ahora hacemos 200 por 2,5. Eso nos da 500 Newton. ¿Bien? Y esa es la fuerza, listo, ya está. Fin del ejercicio. Esta de acá es la fuerza que estábamos buscando, es nuestra respuesta. Y el ejercicio B nos pide calcular el trabajo de esta fuerza. Bien. El ejercicio B nos pide calcular el trabajo. Y el trabajo se define como la fuerza por la distancia que recorrió en este caso el caballo. Entonces es fuerza por distancia. Fuerza por distancia. Recordamos siempre que aparece el símbolo delta, nos está diciendo que está un instante o una posición con otra. Y en este caso, las posiciones que vamos a querer estar restando son la posición final con la posición inicial. ¿La posición final de qué? Del recorrido. O sea, nos preguntaban antes, ¿dónde está el caballo a los 3 segundos? Y de hecho lo calculamos, nos dio que eran 11,25 metros. Listo, entonces tengo la posición final, tengo la posición inicial, me fijo cuál es este diferencial de distancia, esta distancia en realidad. Son 11,25 metros menos 0 metros, pues esa era la posición inicial, o sea, esto me queda 11,25 metros. Listo, buenísimo, tengo mi diferencial, tengo la fuerza que es la que calculé antes, reemplazo, hago una sustitución directa de mis datos en la ecuación. No puede ser que me salga muy mal la W. A ver, queda. Y hacemos multiplicación de fuerza por distancia. Fin. Fuerza, 500 newton. Distancia, 11,25 metros. Y ahora hagamos al revés. Dejamos a la cuenta, vamos a ver que nos da newton por metro y luego definimos las unidades que correspondan. Estos son 500 por 11,25 y esto nos da 5,625 newton por metro. Bien, y es súper válido que nos cuestionemos si newton por metro es una unidad que tiene sentido, y sí. Déjenme spoilearles que la unidad del trabajo, que es cuánto cuesta hacer una fuerza en todo ese desplazamiento, va a ser unidades de fuerza por unidades de distancia. Esto no es nada más que
Newton por metro. Y Newton por metro también tiene su propia unidad, que se define como J. J son joules. Entonces el trabajo se mide en joules. Así que esto acá corresponde a joules. Y esta es la respuesta. Buenísimo. Entonces tenemos el trabajo y este ejercicio nos pedía algo más que es la potencia desarrollada. La potencia también tiene su propia expresión. Vamos a escribirla abajo. Potencia se señala con la letra P y está dada por el trabajo sobre un diferencial de tiempo. Y bueno, si quieren podemos pensar previamente las unidades que esto va a tener. Las unidades de potencia van a ser unidades de trabajo sobre unidad de tiempo, o sea, joules sobre segundo. Y esto se define, cuando uno define una unidad o una nueva variable, se ponen 3 líneas, y eso se define como watt. Las lamparitas que nosotros usamos se miden en watts, entonces se habla sobre la potencia que disipa en algún cierto tiempo esa lamparita. Bueno, bien, entonces nada, lo único que tenemos que hacer es reemplazar el trabajo que lo acabamos de calcular en el diferencial de tiempo que ya venimos trabajando, que son 3 segundos, y eso me da la potencia. Entonces, en biofísica siempre tenemos que tener presente la ecuación que necesitamos, las unidades de la unidad que queremos calcular, reemplazar los datos. Y ya está. Bueno, entonces, potencia es trabajo, que son 5,625, vamos a poner joules, dividido para el diferencial de tiempo con el que estamos trabajando, que eran 3 segundos. Y cuando hacemos esta cuenta, 5,625 dividido 3 son 1,875 joules sobre segundo, que es lo mismo que watt. Y finalmente esta es la respuesta de el ejercicio. Bueno, bien, terminamos. Estos son los 3 ejercicios que hicimos en la clase. Cualquier cosita sobre estos videos pueden consultar. Y bueno.